Nuestro texto de hoy es 1 de Pedro, capítulo 1. Te invito a agarrar tu copia de la escritura y sigue conmigo a leer. Seguimos nuestro estudio del pueblo de Dios. Vamos a empezar en el verso 13 y voy a leer hasta el verso 21. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, inclínanos hacia tu palabra, danos un espíritu enseñable, ayúdanos a recibir con humildad la palabra de Dios que es capaz de santificarnos. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Algunos cadetes policiales tuvieron un examen con solamente una pregunta. Estás en tu uniforme y notas humo saliendo de una casa. Vas a verlo. Te enteras que hay una familia reunida adentro. El humo es tan intenso que viaja hacia la carretera y provoca un tráfico masivo. Un automóvil se desvía para evitar una colisión, pero en realidad voltea su automóvil en el proceso y rueda cuesta abajo hacia un río. Luego, de repente, de uno de los otros autos salta el criminal más buscado del país, que comienza a huir. Pregunta: ¿qué haces? La respuesta más breve de un joven estudiante fue esta: me quitaría el uniforme y me mezclaría discretamente con la multitud. Me quitaría el uniforme y me mezclaría discretamente con la multitud. Tenemos ese tipo de tentación como cristianos de quitarnos el uniforme, quitarnos lo que nos identifica con Jesucristo y mezclarnos con la multitud. Pero Pedro dice que debemos ser diferentes, debemos ser santos, debemos ser quienes somos. Y para hacer eso, debemos ver este texto con cuidado y donde Pedro nos dice que no nos conformemos. La santidad es acerca de vivir nuestra identidad cristiana en un mundo hostil y corrupto. Nuestro llamado es ser santo como Dios es santo, y para hacer eso debemos ser impulsados por el Evangelio. Pedro está hablando aquí de una santidad impulsada por el Evangelio. Eso es decir, que él mezcla recordatorios del Evangelio en estos llamados para ser santos. Y vamos a ver algunas de esas doctrinas del Evangelio y recordatorios. Y con eso creo que es importante cuando hablamos de un tema como santidad. Es importante hacer algunas aclaraciones y algunas distinciones acerca de lo que es la santidad y lo que no es la santidad. Así que permíteme hacer algunas clarificaciones. Creo que un punto donde debemos empezar cuando hablamos de esta doctrina acerca de nuestra santidad, debemos distinguir entre la santidad posicional y la santidad práctica. Posicionalmente somos santos, como leímos en Efesios 1, que hemos sido escogidos en Él para ser santos y sin mancha. Hay una naturaleza posicional en la que hemos sido declarados justos. Pero Pedro está hablando aquí de una santidad práctica, o sea, una vida de santidad. Ahora, cuando se trata de santidad práctica, hay muchos errores. Déjame mencionar algunos de ellos. Santidad práctica no es aislacionismo. Imaginamos a Jesucristo, no a un monje que vive en alguna montaña, apartado del mundo, o
viviendo en algún búnker abajo de la tierra. No, la santidad no es aislacionismo. Él se separa del pecado, pero no de la gente. Segundo, la santidad práctica no es acerca de apariencias externas. Eso es lo que algunas personas entienden cuando escuchan esa palabra de santidad. No, Pedro va a hablar de eso más adelante, pero no es acerca de ponerte una peluca o ponerte un collar o una vestimenta que te identifica. No. Recuerda que los fariseos tenían apariencias externas de santidad, entre comillas. Tercero, la santidad práctica no es aburrida. Algunos escuchan esto, algunas personas quizás jóvenes, adolescentes, piensan que santidad es acerca de ser aburrido o de no disfrutar. Pero creo que eso no es lo que la Biblia dice. En Mateo 5, el Señor Jesús dijo, bienaventurados, felices son los santos. Es decir, bienaventuranza es una persona feliz. La razón por la cual no hay felicidad en el mundo es porque no hay santidad en el mundo. Entonces no pongas estas dos cosas en contra una de la otra. Tú vas a tener deleite y vas a tener felicidad en el momento que buscas santidad, no cuando te apartas de Dios. Otro malentendimiento es que la santidad simplemente no es importante. Es algo como una segunda cosa, menos importancia, ¿no? Pero Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4, esta es la voluntad de Dios. No hay nada más importante que la voluntad de Dios. Y aquí es donde empezamos cuando hablamos acerca de la santidad de Dios. Es acerca de nuestra santidad práctica. Y voy a añadir que la santidad práctica no es solamente importante porque es central a la vida cristiana, sino porque también tu santidad va a cubrir muchas de tus deficiencias. Todos tenemos deficiencias, todos tenemos debilidades, pero la santidad va a cubrir muchas de esas deficiencias. Robert Murray McCheyne, un gran predicador, dijo, no es un gran talento que Dios bendice tanto, sino una gran semejanza con Jesús. Entonces, con eso en mente, vamos a ver este texto y quiero darte algunas exhortaciones que Pedro nos presenta en este texto. Primero, vive en el poder y la esperanza de tu nueva identidad. Vive en el poder y esperanza de tu nueva identidad. La palabra allí, por tanto, es muy importante. Y aquí es importante, especialmente, en toda la Biblia es importante, pero aquí Pedro está conectando sus exhortaciones con lo que ha dicho antes. ¿Qué ha dicho antes? Habla acerca de la gracia. Recuerda que dijimos que Pedro está resumiendo toda su doxología con una palabra, gracia. La gracia que era suya, de la cual los profetas hablaron. Estas exhortaciones que siguen ahora van a depender de la gracia de la cual Pedro ha hablado ya. El llamado a la santidad está arraigado en la realidad de gracia. O como lo decimos a menudo en la teología, es que los imperativos están basados en los indicativos. Un indicativo es acerca de quiénes somos y un imperativo es lo que debemos hacer. Un imperativo está arraigado y basado en el indicativo. No debemos mezclar ese orden porque después terminamos con una justicia basada en nuestros propios esfuerzos. No, nosotros vivimos las realidades de la gracia que Dios nos ha dado. Y una de las cosas que Pedro hace hermosamente en esta carta es describir nuestra identidad. Y déjame darte algunas de esas citas. Verso 14 nos llama hijos. En el verso 15 dice que somos llamados. En el verso 17 podemos llamar a Dios nuestro Padre. Verso 18 hemos sido redimidos. En el verso 22 hemos purificado nuestras almas. Verso 23 hemos nacido de nuevo. Capítulo 2 verso 2 hemos nacido de nuevo. Verso 5, somos piedras vivas, edificados, un sacerdocio santo. Verso 9, somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos recipientes de misericordia que no eran pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios.
Verso 11, somos extranjeros, peregrinos. Y esos son solamente algunas de las referencias de la identidad rica. Estos somos nosotros como cristianos. Y todas estas frases nos muestran que hay un cambio fundamental que ha sucedido en nuestras vidas. Entonces, alaba a Dios, cristiano. Esto es cierto de ti. No tenemos que buscar por una identidad. No estamos tratando de ganarnos una identidad. Nuestra identidad no está basada en nuestro esfuerzo. La identidad de nosotros está basada en lo que Dios dice de nosotros. Y eso es verdad. Mucha gente hoy no se siente bien acerca de sí mismo. Constantemente están buscando la aprobación de otros. Y solamente quiero decir que tú nada más vas a tener inseguridad cuando no crees lo que Dios dice de ti. Eso requiere fe. Debes creer lo que la Biblia dice de ti. Nuestra identidad no está basada en los estándares del mundo. Si lo estuviera, prácticamente, vamos a llevarnos nos va a llevar o al orgullo o a la desesperación. Pero nuestra identidad está en Cristo. Si encontramos nuestra identidad en cualquier otra cosa, te va a destruir. Ahora, esta vida sin esta identidad significa que tenemos poder para buscar santidad, para seguir la santidad. Esto significa que tenemos el poder para buscar santidad. Cristo tiene vida, nosotros tenemos una esperanza viva, somos el pueblo del nuevo pacto. Esta identidad nos llena de esperanza. Mira lo que dice Pedro al final del verso 13. Dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Verso 13 y verso 21 son los dos topes de este pasaje, y los dos hablan de esperanza. Ponemos nuestra esperanza completamente en la gracia, y luego en el verso 21 se nos dice que nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios. Entonces buscamos a Dios en esta fe y en esta esperanza, y eso cambia nuestra vida ahora. Es como si estuviéramos contando los días para algo. Y eso te pone enfocado en eso y te ayuda a pensar de alguna cierta manera. Pedro quiere que nuestra vida esté arraigada y basada en las realidades que van a venir a nosotros. La gracia va a ser revelada. Es la misma manera como Juan en su carta nos dice de esta esperanza futura que va a traer un cambio en el presente, cuando dice en 1 de Juan 3. Sí, es que somos sus hijos ahora, pero lo que seremos no ha aparecido. Nos podemos imaginar, ¿no? Esto, que sabemos que cuando Él aparezca vamos a ser como Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta esperanza tiene un efecto purificador. Por eso pensamos en esta gracia, y me encanta como Pedro dice y lo resume la venida de Jesucristo como gracia que se aparece. Esta gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. En el Didaqué, uno de los documentos más antiguos cristianos, hay varias porciones únicas en ese libro acerca de la vida de la iglesia, pero en una sección en particular, en la Santa Cena, la oración que se nos da ahí en el Didaqué dice que la gracia venga y que este mundo pase. Eso es muy similar aquí a lo que dice Pedro. No va a ser escondida, va a ser revelada. Entonces Pedro dice, vive en el poder y la esperanza de tu identidad. Segundo, date cuenta que estás en una guerra. Versos 13 y 14. La venida de Jesucristo no significa que vivimos con un tipo de deseo que no se va a cumplir, ¿no? No. Ahora, Pedro nos dice que la venida de Jesucristo no nos lleva a algo en el cielo que es imposible, no, sino es una resolución a luchar contra el enemigo. Ahora estamos en una batalla con el mundo, la carne y el diablo. Y mira cómo Pedro describe esta guerra mental. Dice,
dice ser sobrios. Dice en el verso 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Y ve cómo habla de esta guerra. Atenerse de las pasiones de la carne que están haciendo que están tienen una guerra contra ti. Estamos en guerra, debemos darnos cuenta de esto. Vimos la película 1917, eso fue una película de guerra que salió hace poco, muy intensa. Y cuando tú estás en una guerra, eres vigilante, estás alerta, estás prestando atención a tu alrededor. Y esta es la idea aquí, que tenemos una mente sobria, estamos alerta, porque es tan intenso. Una frase interesante aquí, preparar a vuestra mente, es algo un poco difícil de traducir. La frase antigua era bastante difícil de entender, pero era una frase que ellos se ponían cuerdas alrededor de su cuerpo para hacer alguna actividad. Interesantemente, en nuestro equipo de fútbol nos llamamos de una manera similar en nuestro equipo de fútbol. Las cuerdas alrededor. Pero es ese tipo de idea donde tú estás listo para la guerra, estás listo para la batalla. Y dice que ser sobrios. Esto es, no seas intoxicado, sea por alcohol o por lo que sea. Ten claridad de mente. Esta palabra lo usa en el capítulo 4, verso 7, hablando de la oración. Dice, sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Dice en el verso 5 acerca del diablo, que es importante que estemos sobrios. Dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente. Entonces estamos en una guerra, en una batalla, y cada día tienes que poner tu mente lista, darte cuenta que estás en guerras. Ahora el mandamiento negativo es el verso 14. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Esto es similar a Romanos 12, ¿no? No nos conformemos al patrón de este mundo. Es como dice una paráfrasis de ese versículo: no dejes que el mundo te moldee, piensa diferente. Debemos darnos cuenta que esta batalla no para, el pecado no duerme, y no importa si estamos en pandemia o estamos en cuarentena, no, eso no le importa a Satanás. Hablé con uno de mis hijos hace un tiempo y siempre saco a mis hijos para hablar acerca de cosas personales en su escuela, y hablar acerca de algunas cosas de biología. Entonces, bueno, yo me tomé la libertad de hablar con ellos acerca de la vida y, bueno, de cosas así. Y le pregunté a uno, ¿dónde quieres ir a comer a hablar de estas cosas de sexualidad y cosas así? Y entonces él quiso ir a Golden Corral, que es un buffet donde comes mucha. Y no me olvido ese día cuando fuimos a Golden Corral y tuvimos esa conversación. Y no recuerdo todo lo que hablábamos, pero no sé por qué es da tanto risa. Brett, ¿por qué te ríes? Lo que sea. Le dije, mira, debes darte cuenta que cada día es una batalla, y hay gente que se les pagan para hacerte pecar. Y tienes el diablo, tienes tu carne, y tú tienes que estar listo para la guerra cada día. Debes vivir esa visión de Gálatas 5, vivir en el espíritu, y no vamos a gratificar los deseos de la carne. Es muy conciso ese versículo en santidad. Si tú caminas en el espíritu, no vas a gratificar los deseos de la carne. Número 3. Pedro nos enseña a abrazar nuestro llamado santo. Cada cristiano tiene este llamado, como dice verso 14, como hijos obedientes. Somos los hijos de Dios si estamos en Cristo. Por eso debemos vivir como el Padre.
Y una de las maneras que hacemos eso es buscando la santidad práctica en nuestra vida. Los teólogos hablan de se refieren a la santidad como un atributo comunicable. Eso es en oposición a un atributo incomunicable. Es decir, que esto es un atributo que podemos imitar de Dios, su santidad. Un atributo incomunicable sería algo como la omnipotencia de Dios o su omnisciencia. Él es todopoderoso y nosotros obviamente no. Entonces, por eso no nos llama la Biblia a ser omnipotentes como Dios es omnipotente. Pero sí debemos compartir esta santidad. Ahora, ¿qué es esta santidad? Bueno, es más que moralidad. Cuando Isaías tiene esta visión de la santidad de Dios en Isaías 6, él dice que los santos, 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 Kadesh, Kadesh, Kadesh. No está diciendo moralidad, moralidad, moralidad. Eso incluye santidad, pero no está limitado a eso. Y tampoco es la idea solamente de ser separado, porque no es separado, separado, separado. Ser separado como yo soy separado. En realidad, lo que significa ser Dios es que Dios es santo. Y porque Dios es santo, hay una separación. Es una implicación de eso. Entonces, el texto no nos está llamando a ser Dios, obviamente, sino que estamos tan atados a Dios que nuestra vida es vivida para su gloria. La santidad es acerca de estar dedicados a Dios. Es como en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdocios y todos los rituales, esos utensilios eran usados para la gloria de Dios. Nos hacemos a nosotros mismos dedicados a Dios. Esas santidades que estamos tan atados a Él, tan cerca de Él, que nuestra vida es para glorificarle. Ahora, para hacer esto necesitamos un número de cosas, y una de esas es una alta entendimiento de Dios. No puedes ser Dios si tú no has entendido en tu corazón que Dios es santo. No puedes ser santo tú mismo como Dios es santo si tú en tu corazón no has aceptado la verdad de que Dios es santo. Vemos esto en el texto. Hemos sido llamados a vivir como Dios de una manera santa. Esto es por gratitud a lo que Dios ha hecho en nosotros ya. Él nos ha sacado de la oscuridad. Y la santidad envuelve nuestra conducta. Vemos esto en varias partes en la carta de Pedro. Verso 17 vemos habla acerca de nuestra conducta, habla acerca de nuestra peregrinación, habla acerca del matrimonio más adelante, acerca de las esposas teniendo una conducta particular. Y verso 16 del capítulo 3 también habla acerca de un tipo de conducta que debemos tener. Eso es importante porque la santidad no es solamente acerca de la separación del mal, de la maldad, sino la dedicación a la justicia, a un cierto tipo de vida. En el capítulo 2, versos 3 y 4, vamos a ver eso la semana que viene, pero es importante cuando pensamos acerca de este llamado a la santidad, la necesidad de creer que Jesucristo es mejor que el pecado. Esto es tan importante, y eso es donde Pedro nos va a llevar después, a pensar acerca del valor de Jesucristo. Porque la santidad envuelve una batalla de la voluntad. Debemos creer que hay una satisfacción más grandiosa en Jesucristo que la que hay en el pecado y la tentación. No quieres ir a comer un arroz si alguien te ofrece un bistec, por ejemplo. Eso es que el bistec es mejor que el arroz. Si tú tienes hambre y vas a la tienda, todo te provoca, te dice, wow, quiero ese arroz. Y ¿sabes qué? No quieres el arroz. Pero cuando tienes hambre, tú comerías lo que sea. Somos seres pasionales. Somos consumidos por cosas y debemos creer
que lo que es más satisfactorio es Jesucristo. Benditos son los puros de corazón. Ah, número 4. Pedro nos llama a vivir ante los ojos del Padre cuando dice: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Ya hablé de esto hace algunas semanas, donde Pedro está hablando acerca a los cristianos en el Turquía moderno, que han sido expulsados de Roma. Y ahora estos cristianos son dobles extraños, han sido expulsados de Roma, su tierra, y ahora también no están en el cielo, obviamente. Entonces son doble exiliados, de alguna manera. Y él le está diciendo: sin importar dónde vivas, date cuenta que vives ante los ojos del Padre. Eso es importante para nosotros, darnos cuenta al vivir en un tipo de exilio. Pedro está uniendo dos cosas aquí que la gente a menudo separa: que Dios es nuestro Padre y nuestro juez. Y parte de la razón que hay una falta de reverencia hacia Dios es porque hay una falta de reverencia en la unidad familiar también. Hay una falta de reverencia a nuestro padre, nuestra madre. Por eso necesitamos una reavivación del honor y de la reverencia. Es un privilegio llamar a Dios nuestro Padre y debemos estar asombrados de Dios nuestro Padre. Me encanta como dice el Salmo: como el Padre tiene compasión de sus hijos, el Señor tiene compasión de aquellos que le teman. Compasión y reverencia, compasión y temor, en el mismo versículo. Una analogía de esto es imperfecta, pero una relación sana entre un padre y su hijo. Tienes a pequeño Juanito y viene, empieza a correr hacia ti. Y si tú eres grande, como algunos padres, tú lo puedes agarrar con una mano a Juanito. Y a los padres les gusta luchar con los hijos y pueden rodar con ellos y los aseguran, tú sabes, en sus brazos, ¿no? Pero Juanito está luchando con su papá y se ríen y disfrutan. Y de repente Juanito le da una cachetada a su papá. Ok, bueno. Ahora se debe parar la risa, ¿verdad? Y ahora Juanito, el papá va a agarrar a Juanito y le va a decir: Juanito, tú no le das a papá una cachetada. Hay intimidad y hay autoridad. Hay deleite y hay disciplina. Llamamos a Dios nuestro Padre y es un privilegio, pero Él también es un juez imparcial. Debe ser disfrutado y también debe ser reverenciado. Debemos rendirle cuenta a este Dios, nos dice Pedro aquí. La rendición de cuenta no es la única motivación para la santidad, pero sí es una de ellas. Él lo ve todo. Es un juez imparcial. Algunos recuerdan en 1988 cuando Ben Johnson de Canadá ganó su medalla de oro, pero luego se descubrieron que usó drogas y se les quitaron su medalla. Pues Dios lo ve todo. Ahora, eso no es un terror para el cristiano, no vivimos en terror de Dios, pero sí vivimos en asombro de Dios. Significa que donde estamos vivimos delante de su vista, delante de sus ojos. Siempre me recuerdo de la historia de José, porque para mí es tan increíble ver cómo José estaba en Egipto y la Biblia dice que era un hombre bien parecido. Y dice que José, en el momento cuando había sido traicionado por su familia y estaba siendo traicionado por esta mujer, nadie sabe lo que dice, lo que le estaban diciendo, pero José le dice: yo no voy a pecar contra mi Dios, no voy a pecar contra mi Dios. Eso es como el salmista David en el Salmo 51 cuando dice que se arrepiente y dice: contra ti he pecado y solo contra ti. Ahora eso no entendemos eso porque al principio sabemos que él ha pecado contra un montón de gente. Ha pecado contra el país, ha pecado contra Betsabé, ha pecado contra su esposo. Pero fundamentalmente él está en lo correcto porque el pecado es primero
y más fundamentalmente contra Dios. Por eso Pedro dice, vivir con un temor reverente delante de tu Padre, donde estés, donde quiera que estés. Un erudito del Nuevo Testamento, Cranfield, dice, es de la infinita condescendencia de Dios que se te permita llamarlo Padre. No debes presumir de su bondad, sino dejar que te haga reverente y humilde. No ha dejado de ser el juez imparcial de todos los hombres. Cuanto más sinceramente y más íntimamente lo conocemos, más asombro y reverencia debemos sentir. Un gran resumen del Dr. Cranfield. Número 5, último. Predícate el Evangelio a ti mismo todos los días. Verso 18 y en adelante, al verso 21, empieza a hablar acerca del sacrificio de Jesucristo, al pensar en los soldados que han sacrificado sus vidas por el país. Aquí hay un texto que nos muestra este increíble sacrificio de Jesucristo, que ha entregado su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser santos. No debemos olvidarlo. Debemos predicarnos el Evangelio, las buenas nuevas a nosotros mismos cada día. La reverencia, el asombro y el honor no es solamente acerca de el reconocimiento del juicio, sino también es impulsado por una gratitud profunda de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. John Owen, que escribió muchos libros, no me sale la palabra, pero él dice que pongas tu fe en Jesucristo para matar el pecado. Su sangre es el remedio para las almas enfermas. Vive en esto y vas a morir un vencedor. A través de la providencia buena de Dios vas a vivir para ver a tu lujuria a tus pies. Si tú vives en esto, si tú llenas tus afectos, tus afecciones con el amor hacia Cristo, no va a haber lugar para el pecado. Por esto debemos vivir en esto. Y Pedro nos dice, debemos vivir en esto a través de esta carta. Y dice tantas cosas increíbles acerca del sacrificio de Jesucristo. La semana pasada vimos la profecía cumplida y ahora vemos a Jesucristo aquí como el Cordero Supremo de la Pascua, el Cordero Pascual Supremo, y nos va a dar el ejemplo y va a hablar acerca del significado de Jesucristo, que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo, y en el capítulo 3 Él murió para que nosotros podamos venir a Dios. Ahora Pedro dice, sabiendo esto, ellos saben esto, por eso debes predicarte a ti mismo. No es que no lo sabes, es que lo debes saber otra vez. Es como Pedro nos llama, va una vez y otra, acerca de nuestro imperativo de ser santos, y ahora nos recuerda del Evangelio y lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. No te quites tu uniforme, no te quites tu uniforme y te mezcles con la multitud. Tú perteneces a Cristo. Por tanto, no te olvides quién eres, cristiano. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, cuando dice que han sido comprados con un precio. Por tanto, glorificad a Dios en su cuerpo. Pero dice en el verso 18, hemos sido redimidos de vuestra vana manera de vivir. Ser redimido era liberar un esclavo, pero también en el Éxodo es ser redimido, ser liberado de este yugo a través del Cordero Pascual. Pero lo que dice Pedro aquí que más me impresiona es que no dice que hemos sido redimidos de la culpa o del pecado o de la ira, lo que es verdad. Pero aquí el énfasis es en vanidad. Que Cristo nos salva no solamente de la ira, sino de la estupidez. Es importante para nosotros recordar esto. Si tú has sido redimido, si has sido rescatado, no es para que tú vivas una vida vana y sin sentido.
hemos sido redimidos para algo. No solamente de algo. Hemos sido salvados para algo. Y eso para algo no es la futilidad, no es la vanidad. Gloria a Dios que la muerte de Jesucristo nos da significado a nuestra vida hoy. Por eso dice, no vuelva a esta a ignorancia. Me recuerdo ese jueguito que jugábamos, Galaga, cuando era niño. Venía de la escuela, estaba en el 6º grado y empezaba a jugar este jueguito. Teníamos, recuerda estas computadoras, ¿no? Y ponías la moneda y tenía la palanquita. Y cuando se acababa el dinero, la pantalla decía Game Over. Entonces, ¿qué hacías? Cuando decía Game Over, te vas. No tienes más dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando tienes una vida vana? Es que empiezas a jugar como si la gente te estuviera viendo, ¿no? Eso es un ejercicio en futilidad, en vanidad. Como cristiano, nos salió en la pantalla de Game Over cuando habla de nuestra vida mundana. Cristo te ha redimido para algo infinitamente mejor. Y como dice en el verso 18, es la sangre de Cristo. Por su sangre, nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido traídos a Dios. Por su sangre, nuestra conciencia ha sido limpia. Por su sangre tenemos acceso a Dios. Y Juan agrega que hemos sido progresivamente limpiados por su sangre. Y Apocalipsis dice que por su sangre somos capaces de conquistar el acusador. Entonces, vive en esto. La persona que pertenece a Cristo vive en esta pureza, en el Cordero de Dios, que ha venido para salvar y limpiar el pecado del mundo. Él ha venido a hacer los no santos santos. Y este era el plan. Verso 20 dice, preparado desde antes de la fundación del mundo. Hablando de nuestra salvación, esto nos muestra que la obra de la redención fue planeada mucho antes de la fundación del mundo. Cristo se manifestó en los tiempos postreros. En Gálatas dice, en el tiempo indicado. Este texto nos recuerda que Cristo no fue una víctima patética, sino un Salvador victorioso que cumplió la misión. Cristo dijo que nadie tomaba su vida, sino que Él la entregaba. Implicaciones, entonces, dice Pedro, somos creyentes en Dios. Y es a través de Él que tenemos fe y esperanza en Dios. Entonces, algo en el pasado, la muerte de Cristo, está teniendo ramificaciones presentes y futuras. Tenemos fe hoy. Es como Romanos 8:12. Aquel que entregó su Hijo y no escatimó, ¿cómo no ha de darnos todas las cosas junto con Él? Somos creyentes en Dios, nuestra fe está en Él, y esto es por qué Pedro está volviendo a esta exposición de la hermosura de Cristo y de su muerte sacrificial. Bueno, no hay santidad sin un Cristo que sufre. La santidad no es externa solamente, no es solamente decir no a algunas cosas, aunque incluye eso. Lo que impulsa nuestra santidad es un amor a Cristo. Aunque no lo han visto, lo aman. La santidad es acerca de no solamente decir no al pecado, es acerca de decir sí a Cristo. Llena tus afectos con Él y no haber espacio para el pecado. Un hombre llamado Briscoe habló acerca de ver a un hombre enamorarse. Dijo, es divertido ver a un joven enamorarse. Puede ser aún más divertido cuando el romance es de larga distancia. Puedes predecir lo que sucederá. Habrá horas de conversaciones telefónicas a altas horas de la noche. El servicio postal se desbordará con notas cruzadas que se cruzan en el correo. Las almohadas estarán empapadas de lágrimas. Pero el síntoma más revelador es la mirada lejana, vidriada en los ojos de Romeo.
Estoy seguro de que lo has visto. Le haces una pregunta al hombre y obtienes una mirada en el blanco. Él no está en casa. Él está en otra parte. Él está en otra tierra. Él está con su amor. Se podría decir que su corazón está puesto en cosas lejanas, donde Julieta está sentada junto al teléfono. Esto es estar enfocado en otra persona. Y te animo a hacer esto cada día con el Señor Jesucristo. Llenar tu esperanza de la gracia que va a ser revelada a ti. Aparta un tiempo a diario donde tus ojos, se enfocan en su hermosura y su bondad y su gloria que va a venir. Aunque no lo has visto, lo amas. Vamos a orar. Padre, nuestra oración es que inclines nuestros corazones hacia la hermosura, la maravilla de Jesucristo. Que nuestros corazones sean llenos de afectos por Cristo. Que tú nos ayudes a vivir fielmente en esta temporada. Ayúdanos a vivir ante los ojos de nuestro Padre que nos ama y que nos ayuda, nos hace llamarlo Padre. Señor Jesucristo, te adoramos. No hay nadie como ti, no hay nadie como tú, no hay nadie más grande que tú. Sé exaltado hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén.